esa cápsula de Bowman entra en contacto ¿con quién? Con capilares, ¿cierto? Con vasos sanguíneos, con una red capilar. Esa red capilar, ¿cómo se conoce a nivel del riñón? Como glomérulo. Esta estructura de cápsula más glomérulo toma el nombre de corpúsculo renal, ¿verdad? Toma el nombre de corpúsculo renal. Bien, entonces ya vamos viendo que nuestro túbulo renal primitivo va a ir, digamos, modificándose en su morfología a medida que va elongándose. Entonces, a partir de ese túbulo renal primitivo, ¿qué se va a desarrollar? Todo el sistema colector. ¿Bien? Imagínense que ese es nuestro túbulo renal primitivo, pero crece, se va desarrollando, las células se van modificando según las áreas, y cada grupo celular se va modificando y va adoptando su forma y su funcionalidad. Entonces, todo ese sistema renal primitivo, ¿a qué da lugar? Al túbulo contorneado distal. Luego al asa de Henle, el túbulo contorneado proximal, hasta la cápsula de Bowman, hasta aquí, porque esto no se forma, ¿cierto? A partir de ese sistema metanéfrico. Es una red capilar, vasos sanguíneos que se forman por vía del angioblasto, ¿no? A nivel de la angiogénesis. Bien, entonces, recapitulando. El riñón pasa por 3 etapas embrionales: pronefros, mesionefros y metanéfros, por 3 etapas embrionales. La que va a dar lugar al desarrollo del riñón del adulto, ¿cómo se llama? Metanéfro, muy bien, se llama metanéfro. Entonces, aparte del metanéfro, para el desarrollo de todo ese sistema, ¿a quién necesitamos? A la yema ureteral. Esa yema ureteral, ¿de dónde nace? Del conducto mesonéfrico. Nace del conducto mesonéfrico. Entonces, tenemos nuestras dos porciones. La yema ureteral, que da lugar al desarrollo de todo el sistema colector, y por otro lado, tenemos a nuestro metanéfro, al sistema metanéfrico, que da lugar al desarrollo de ¿quién? De la nefrona, ¿no es cierto? Que es la unidad funcional del riñón. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, creo, ¿no? El resumen, ahí está, ¿no? De todo lo que les sepa la vida, ¿no? Ahí está el resumen, ¿ya? De cómo se desarrolla el sistema del colector y el sistema externo. Ahí está. Ahora, ya se formó la nefrona, esta nefrona ya entró en contacto con los túbulos colectores, entonces ya tenemos nuestro riñón y nuestro sistema colector. Bien, el riñón inicialmente, ¿dónde está ubicado? En la cavidad pélvica, abajo, ¿no? Pero luego ese embrión empieza a crecer. La cavidad abdominal crece mucho más que la cavidad pélvica. Entonces, ¿eso qué genera? Que los riñones ascienden, suben, se trasladan ¿hasta dónde? Hasta más o menos la segunda vértebra lumbar, ahí, hasta ese nivel sube. Luego, ¿qué más generan? Digamos, anatómicamente con este riñón. El hilio del riñón inicialmente es anterior, pero este riñón, a medida que asciende, hace una rotación de 90 grados en sentido antihorario. De tal manera que el hilio del riñón ahora está mirando hacia la parte medial de ese embrión de desarrollo. ¿Ya? Bueno, el flujo de sangre también va a variar. El flujo de sangre que puede llegar a este riñón va a variar, ¿no? de acuerdo a su posición anatómica. De tal manera que al final, a nivel de L2, que es la posición final, está irrigado por las arterias renales. Bien, entonces hasta ahí ya se desarrolló el riñón y ya se desarrolló todo el sistema colector urinario, pero ¿hasta dónde? Hasta el uréter, ¿no es cierto? Solamente hasta el uréter. Debajo del uréter, ¿a quién tenemos? A la vejiga. Y la
vejiga finalmente con quién se comunica, con la uretra. Entonces ahora nos falta ver el desarrollo de esa vejiga y de la uretra. Ahora, esto es lo que yo les decía que tenemos que recordar, ¿no? Y dentro de esa cloaca que se ha dividido, ¿a quién tenemos que recordar? Al seno urogenital primitivo. Bien, entonces nos enfocamos solamente en el seno urogenital primitivo, que es este de acá. Hemos mencionado que el conducto mesonéfrico desembocaba ¿dónde? En la cloaca, toda la cloaca. Pero esta cloaca se separó. Finalmente, ese conducto mesonéfrico desemboca mediante esa separación, se va a quedar desembocando en el seno urogenital. La apertura de este conducto mesonéfrico en el seno urogenital lo divide en dos porciones. Hacia arriba tenemos el canal vésico-uretral y hacia abajo tenemos el seno urogenital primitivo definitivo. ¿Sí? Entonces tenemos nuestro seno urogenital primitivo que a través, digamos, por medio de esa apertura del conducto mesonéfrico se ha dividido en dos porciones estructurales, ¿no? O funcionales. A su vez, cada una de esas porciones, tanto superior como inferior, se van a subdividir. Entonces nos enfocamos en el canal vésico-uretral. Canal vésico-uretral. ¿Qué tiene que originarse a partir de este canal vésico-uretral? ¿Qué se va a originar? Canal vésico-uretral. ¿Qué se va a originar? ¿Vesícula? ¿Ureter? Vamos a ver, pero acá está el nombre. Vésico-uretral. La uretra, ¿y qué más? Y la vejiga. Acá, en numerología casi todo sale de los nombres. Casi todo sale de los nombres para acordarnos. Entonces, tenemos el seno urogenital, ¿no es cierto? Que se ha dividido, digamos, para un mejor estudio académico, en canal cérvico, el canal vésico-uretral y en el seno urogenital primitivo definitivo. Entonces, como su mismo nombre lo dice, el canal vésico-uretral, ¿qué se va a originar a partir de aquí? La vejiga y la uretra. La parte superior más amplia será la vejiga, ¿verdad? Y la parte más caudal de este canal, ¿a quién dará origen? A la uretra. ¿Bien? Luego tenemos la otra porción, que es el seno urogenital definitivo. De este seno urogenital definitivo también tenemos una división, se subdivide la parte pélvica craneal y la parte fálica caudal. Entonces, aquí en relación a este seno urogenital, digamos, definitivo, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Ya sabemos que esta parte de acá va a formar parte de la uretra, ¿sí? La parte craneal forma parte de la uretra en desarrollo. Pero esa parte de acá, la parte fálica de este seno urogenital primitivo definitivo, va a ser diferente en el hombre que en la mujer. ¿En qué sentido? En el hombre, a partir de esta parte fálica, se va a desarrollar la uretra peniana. En la mujer, esta parte fálica va a desarrollar el vestíbulo vaginal. ¿Qué es el vestíbulo vaginal? Es esa apertura por donde van a abocar ¿qué estructuras? La uretra y la vagina. Toda esa área por donde se abocan esos orificios en la mujer se llama vestíbulo vaginal. Los hombres no tienen vestíbulo, pero sí tienen uretra peniana. Esta parte, vestíbulo en la mujer y en el hombre, la uretra peniana.
Bien, entonces ya nos hemos ido desarrollando la vejiga, ya estamos viendo cómo se va desarrollando la uretra o a partir de qué estructura embriológica se forma la uretra. Para recordar, ¿no?, lo mismo que habíamos mencionado, nuestro tabique, nuestro conducto mesonéfrico, la yema y el mecanismo. Es lo mismo, para que ustedes lo revisen cuando vean las imágenes. Bien, ahora, un punto aparte, digamos, dentro del desarrollo de la vejiga es la conformación del trígono vesical, ¿no? ¿A qué se llama? ¿Cuál es la área que forma ese trígono vesical? Entonces, tenemos que mirar la parte dorsal de la vejiga, la pared dorsal de la vejiga. Ya habíamos mencionado que acá tenemos aquí al seno urogenital, ¿verdad? Este seno urogenital se divide en dos porciones. La parte superior de ese seno urogenital, ¿qué nombre toma? Canal vésico-uretral. Y en este canal vésico-uretral del seno urogenital, ¿quién desemboca? Ya sabemos, nuestro conducto mesonéfrico. Y en las primeras diapositivas habíamos mencionado que en esa parte final del conducto mesonéfrico, antes de que desemboque en el seno urogenital, ¿quién nace? La yema uretral, ¿cierto? Lo habíamos mencionado. Entonces, tenemos esta estructura, conducto mesonéfrico, y de ahí está naciendo nuestra yema uretral. Va a desembocar aquí en el canal vésico-uretral. La pared de la vejiga va creciendo, y a medida que va creciendo, esta parte del conducto mesonéfrico se va a ir incorporando en la pared vesical. Se va incorporando. Va creciendo, lo va incorporando, lo va incorporando, lo va incorporando, de tal manera que tenemos así, como que si va creciendo hasta acá, tenemos 4 aberturas, ¿no es cierto? 2 del conducto mesonéfrico y 2 de la yema uretral. Vamos a ver el imagen. Ahí tenemos la imagen. Entonces, finalmente tenemos 4 orificios. 2 que pertenecen a la yema uretral y 2 que pertenecen al conducto mesonéfrico. Entonces, inicialmente, estos conductos mesonéfricos, como vemos en la imagen, están casi cercanos, pero luego crecen más las paredes vesicales, de tal manera que los orificios se van separando. Y toda esa área triangular que está entre la desembocadura del conducto mesonéfrico y la desembocadura de los orificios ureterales se llama trígono vesical. Bueno, eso es lo que habíamos mencionado y ahora ustedes siguen de ahí. Ahora, ya hemos visto la vejiga. ¿De dónde se origina la vejiga? Del seno urogenital. ¿De qué parte del seno urogenital? Del canal vésico-uretral. ¿De qué parte del canal vésico-uretral? De la parte más craneal, se supone, ¿no es cierto? Porque la vejiga está primero que la uretra. Entonces, tiene que ser de la parte craneal. Entonces, ya hemos visto de dónde se origina la vejiga. ¿Qué sigue? La uretra. Ahora, en el caso de la mujer, la uretra es más corta que en el caso del varón, ¿no es cierto? Nosotros tenemos solamente un segmento de uretra. En cambio, en el caso del varón, la uretra tiene 3 porciones. La uretra prostática, la membranosa y la renina, ¿no es cierto? Entonces, tiene una longitud un poco mayor. Ahora, ¿de dónde se forma la uretra? Ya lo habíamos mencionado un poco en las diapositivas previas, pero lo vamos a recordar. Entonces, de aquí para acá se va a desarrollar la vejiga, ¿no es cierto? De aquí para acá, nos olvidamos de ese moradito. Del amarillo para abajo se va a formar la uretra. En el caso de la mujer,
La uretra fundamentalmente se desarrolla de la parte más caudal del canal vésico-uretral. Entonces, es este canal vésico-uretral quien aporta, digamos, mayor inducción para el desarrollo de la uretra en la mujer. Pero hay una pequeña porción de la parte pélvica craneal del seno urogenital que contribuye con el desarrollo de la uretra femenina. Entonces, si les preguntaran, la uretra femenina, ¿de dónde, de qué estructura principalmente se desarrolla? Ustedes tendrían que decir de la parte caudal del canal vésico-uretral, ¿no? De la parte caudal del canal vésico-uretral. ¿Tiene otra contribución? Sí, pero menor, más pequeña, de la parte pélvica craneal del seno urogenital. ¿Sí? Entonces, la uretra femenina tiene esas dos, digamos, fuentes de origen, del canal vésico-uretral y de la parte pélvica del seno urogenital. Pero yo le he puesto canal vésico-uretral más grande porque es la mayor contribución. Ahora, esto ya lo habíamos mencionado. En el caso de la mujer, la parte fálica, la parte más caudal del seno urogenital, ¿a quién da lugar? Al desarrollo de la vesícula de la mano. Ahora nos vamos a la uretra masculina. En relación a la uretra masculina, ya hemos dicho que la uretra masculina tiene tres segmentos: prostática, membranosa y la peniana, ¿cierto? Bien, entonces, en el caso del varón, sí, es todo esto. Todo esto participa en el desarrollo de la uretra. Entonces, esta porción de acá, la uretra prostática. La uretra prostática, ¿de dónde se va a desarrollar? ¿O qué estructura embriológica termina formando la uretra prostática? Tenemos la parte caudal del canal vésico-uretral y también una porción de la parte pélvica del seno urogenital. Esto de acá forma la uretra prostática. La uretra membranosa, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la estructura embriológica que da lugar al desarrollo de la uretra membranosa? Lo que queda, lo que resta de la parte pélvica del seno urogenital. Y la uretra esponjosa, ¿no?, es formada por toda la parte fálica de este seno urogenital. Entonces se entiende, ¿no? De la uretra membranosa, que se forma de lo que queda de la parte pélvica del seno urogenital, y ahí tenemos la uretra esponjosa, ¿no?, que se forma de la parte fálica. Entonces ya me había olvidado que el desarrollo de esta uretra esponjosa, que es la uretra peniana, ¿con quién guarda relación? Con el desarrollo del pene. Bien, hasta ahí el desarrollo urinario. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que de repente queramos mencionar? ¿Sí? ¿Avanzamos? Bien, ahora vamos a hablar del desarrollo de los genitales. Nosotros nacemos con un sexo cromosómico, ¿no es cierto? O sea, en la fecundación ya nacemos con XX o con XY. Ese es nuestro sexo cromosómico. Ese sexo cromosómico, esa carga cromosómica, va a influir para el sexo gonadal, es decir, el desarrollo de testículos o el desarrollo de ovarios. Y en función a la gónada que se desarrolle, vamos a tener el sexo femenino. O sea, lo que vemos, ¿no?, las características observables. El sistema genital tiene tres fuentes de origen. Mesodermo intermedio, que se forma a partir de células
del mesodermo intermedio, la cresta genital. La cresta genital se desarrolla alrededor de la 5ª semana. ¿Cuál es la otra fuente? La cloaca. Ya hemos mencionado la cloaca. Que la cloaca se ha partido en dos por el tabique urorectal, ¿no? Dando lugar anteriormente, por la parte ventral, al seno urogenital. Entonces, la cloaca participa en el desarrollo del sistema genital. Y finalmente, ¿quién participa? El epitelio celómico. ¿Cuál es el epitelio celómico? Son esas células que van a tapizar el celoma intraembrionario. ¿Y qué es el celoma intraembrionario? Que es el primordio de las cavidades corporales. Entonces, todas esas cavidades corporales están recubiertas de epitelio celómico. Y ese epitelio celómico, a nivel de la parte dorsal donde se desarrolla la cresta genital, participa en el desarrollo de los genitales. Entonces ahí tenemos las células. Bien, entonces ya habíamos mencionado que nacemos, la fecundación nos da nuestra dotación cromosómica XX o XY, ¿no? El sistema genital se desarrolla alrededor de la 4ª semana y en cuanto al desarrollo de los genitales, hay que recordar que tenemos una etapa indiferente y luego viene la etapa diferenciada. Para el desarrollo de los genitales tenemos que tener en cuenta 3 aspectos: el desarrollo de la gónada, el desarrollo o la diferenciación de los conductos genitales. ¿Cuáles son esos conductos genitales? El conducto de Wolf y el conducto de Müller. Y también tenemos que tener en cuenta el desarrollo de los genitales externos. Entonces tenemos que tener en cuenta 3 aspectos. Inicialmente, estos 3 aspectos son indiferentes. Tanto en el hombre como en la mujer tenemos las mismas características, ¿sí? Y ese aspecto indiferente va a durar hasta aproximadamente la 6ª semana. Entonces, hasta la 6ª semana, nuestras gónadas son indiferentes, los genitales externos también son indiferentes y los conductos genitales, tanto mesonefros como paramesonefros, están presentes en el hombre y en la mujer. Esa es la etapa indiferenciada de la 6ª semana aproximadamente. A partir de la 7ª semana ya se da la diferenciación, donde inicialmente a nivel gonadal, ¿sí? Entonces ya tiene que diferenciarse en cuanto al desarrollo del testículo o de ovarios. ¿Sí? Bien. Ahora, un aspecto importante para el desarrollo de las gónadas son las células germinales primordiales. Ahora, estas células germinales primordiales, ¿dónde se van a originar? Perfecto, en el epiblasto. Entonces, recordemos que tenemos un disco germinativo bilaminar. En la 2ª semana de vida embrionaria vamos a tener al disco germinativo bilaminar, que está constituida por el epiblasto y por el hipoblasto, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que a finales de la 2ª semana hay una proliferación de las células epiblásticas, hay migración de estas células epiblásticas hacia la parte central y forman la línea primitiva, la línea imaginaria. Estas células epiblásticas van a migrar a través de ¿dónde? De la fosita primitiva. Van a ingresar entre el epiblasto y el hipoblasto, van a digamos, canalizarse por ahí y van a dar lugar al desarrollo de las 3 capas germinales. Pero hay un grupo de células epiblásticas que se van a diferenciar en células germinales primordiales. O sea, no van a ser endodermo, mesodermo, ¿no? O endodermo. Se van a diferenciar en células germinales primordiales. Esas células diferenciadas
migrar por la fosita primitiva, ¿no? Van a migrar y van a después depositarse ¿dónde? Aquí, a nivel del saco uterino. Entonces, alrededor de la tercera semana ya vamos a poder encontrar estas células en la base de la lactoides del saco uterino. Y a partir de aquí, alrededor de la cuarta, quinta semana, empiezan a migrar de la base de la lactoides, empiezan a migrar, pasan por todo el mesenterio dorsal del intestino posterior para ubicarse finalmente ¿dónde? En la cresta genital. ¿Sí? Habíamos mencionado que la cresta genital empieza su desarrollo a partir de la quinta semana. Las células germinales primordiales van a llegar a este nivel de las crestas genitales alrededor de la sexta semana. Y a partir de la séptima semana ya se va a empezar a diferenciar la gónada en testículo o en ovario. ¿Sí? Bien, entonces tenemos ahí la migración de las células germinales primordiales. Ahora, en relación a las células germinales primordiales, solamente quiero que recuerden al ácido retinóico. ¿Ya? Bien, entonces, sabemos que las células germinales primordiales son las células que van a desarrollar a los ovocitos o a los espermatozoides, ¿cierto? Bien. Estas células germinales primordiales inicialmente ¿qué van a dar lugar? A una mitosis así exponencial. Solamente se van a producir más células germinales entran en un estado de mitosis. Ahora, en el caso del varón, ya sabemos que la espermatogénesis se va a dar lugar en la etapa de la pubertad, ¿cierto? Entonces, durante la etapa de vida fetal, estas células germinales primordiales en el varón solamente quedan en estado de mitosis. Y esto se ve favorecido por la baja concentración de ácido retinoico. Si aumenta la concentración del ácido retinoico, se induce ¿qué cosa? Se induce a la meiosis. Entonces, en la gónada femenina, sí necesitamos que haya meiosis, ¿no? Por la que la primera división meiótica se da lugar durante la vida embrionaria o durante la vida fetal. Alrededor del séptimo mes, las células germinales primordiales entran en la primera división meiótica, ¿no? Que lo habíamos visto en las primeras clases. Entonces, hay un aumento en la gónada femenina, aumento de ácido retinoico y se favorece a que las células germinales primordiales ingresen a la primera división meiótica. En cambio, en el varón, ¿qué es lo que tiene que haber? Una concentración disminuida para que las células germinales permanezcan en qué estadio? En mitosis. Bien, ahora, tenemos nuestras gónadas indiferentes. Ya hemos dicho que en relación a todo lo que es el desarrollo de los genitales, tenemos que tomar en cuenta gónadas indiferentes, conductos genitales y genitales externos indiferentes. Todo esto está presente en el varón y en la mujer. Esta imagen más grande solamente para recordar cuáles son los conductos genitales. En el varón tenemos el conducto mesonéfrico o de Wolf. En el caso de la mujer, el conducto paramesonéfrico o de Miller. Ahora, las gónadas. Nos vamos a centrar en las gónadas, es decir, ya sea ovario o testículo. Nos vamos a enfocar en eso. Para el desarrollo de las gónadas, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es el primordio embriológico de las gónadas? O sea, ¿a partir de qué estructura embriológica se van a desarrollar las gónadas? Lo hemos mencionado. ¿Ah?
cresta genital, muy bien. A partir de la cresta genital. Y esta cresta genital, ¿de qué tejido está constituido? De mesodermo intermedio. Entonces necesitamos mesodermo intermedio. Es una fuente para el desarrollo de las gónadas. También necesitamos del epitelio celómico, porque ese epitelio celómico es el que va a cubrir, va a bordear a la cresta genital. Y ese epitelio celómico después va, digamos, a diferenciarse en epitelio superficial. Y por supuesto es importante las células germinales primordiales. Pero las células germinales primordiales son importantes sobre todo para el desarrollo de las gónadas ováricas, más no tanto para el desarrollo de las gónadas testiculares. Vamos a ver. Un resumen de lo que participa en el desarrollo de la gónada. Y acá nos enfocamos. Ya sabemos esto, ¿cierto? Tenemos la cresta urogenital, todo esto, y nos estamos enfocando en la cresta genital, que es células condensadas de mesodermo intermedio. Y esta cresta urogenital está revestida ¿por quién? Por este epitelio, que es el epitelio celómico, que es el epitelio que está cubriendo toda la cavidad embrional, ¿no? Lo que va a ser finalmente las cavidades corporales. Bien, tenemos la gónada indiferente. Ya sabemos que el primordio es la cresta genital. Entonces va a empezar a desarrollarse a partir de esa cresta genital que hemos visto, se va a empezar a diferenciar esa estructura, dando el desarrollo de la gónada indiferenciada. Esta gónada indiferenciada tiene dos áreas bien definidas, la cortical o corteza y la parte medular. A nivel de esta gónada indiferenciada se van a identificar los cordones sexuales primitivos o primarios. ¿De dónde provienen estos cordones sexuales primitivos? Estos van a provenir del epitelio celómico. Entonces hay un grupo de células del epitelio celómico que se van a diferenciar, van a proliferar y van a dar lugar al desarrollo de estas estructuras digitiformes, por eso se llaman cordones. Son los denominados cordones sexuales primarios o primitivos, ¿sí? Que se desarrollaron a partir del epitelio celómico y van a ir creciendo, introduciéndose hacia la región medular. Bien, hasta el desarrollo de los cordones sexuales primitivos se desarrolla y se denomina gónada indiferencial. Hasta acá, ¿no? Tenemos la cresta genital, la cresta genital se realiza una inducción a ese nivel, se empieza a desarrollar la gónada indiferenciada. Dentro de esta estructura gonadal, el epitelio superficial, este epitelio celómico, va a dar lugar al desarrollo de estos cordones sexuales primitivos. Hasta ahí es gónada indiferenciada. Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que se desarrolle o testículo o que se desarrolle ovario, ¿cierto? Entonces tenemos la diferenciación de las gónadas. Para la diferenciación de las gónadas, en el caso, por ejemplo, del desarrollo de los testículos, fundamentalmente es importante la presencia del gen RI, ¿cierto? SRI. Y este gen RI, ese gen SRI, ¿dónde lo encontramos? En el brazo corto del cromosoma. Muy bien. Entonces, para el desarrollo de los testículos necesitamos la presencia del cromosoma Y. Este cromosoma Y en su brazo corto va a tener al gen SRI, que es un factor determinante testicular, es decir, induce
a que esa gónada indiferenciada se desarrolle hacia el conducto de un testículo, ¿cierto? Se desarrolle hacia un testículo. Bien, ahora, a nivel testicular vamos a encontrar células importantes, las células de Sertoli y las células de Leydig. Las células de Sertoli, ¿qué van a secretar? Exacto, muy bien. Entonces, van a sintetizar y liberar el factor inhibidor del miuro, es decir, favorecen el desarrollo del conducto mesonéfrico. ¿Y quién tiene que regresionar? ¿Quién tiene que desaparecer? El paramesonéfrico o miuro. Por eso se llama factor inhibidor del miuro. Lo bloquea. El miuro tiene que desaparecer. Por otro lado, tenemos a las células de Leydig. Las células de Leydig lo sintetizan y liberan testosterona. Y esas hormonas de testosterona son importantes para que se dé lugar al desarrollo de los genitales externos. En el caso de la mujer, en realidad, para el desarrollo de los ovarios, no se necesita de un factor hormonal específico. Solamente se requiere de ¿qué? Ausencia del MSRI. Es decir, se necesita que no haya cromosoma Y, no haya GNSRI, por lo tanto, no hay ningún factor determinante para el desarrollo del testículo. No hay factor determinante testicular, tenemos células germinales primitivas, células germinales primordiales de carga genética XX, se da lugar al desarrollo de los ovarios. No necesita de ningún, digamos, alguna hormona o cadena hormonal específica para el desarrollo de los ovarios, pero sí las hormonas, en el caso de la mujer, tan igual como en el varón, son importantes para el desarrollo de los genitales externos. Bueno, solamente para que recordemos ahí el cromosoma Y que en el brazo corto de este cromosoma tenemos al gen SLI, que es un gen, lo denominan la región sexual del cromosoma, ¿no? Bien, entonces, en cuanto al desarrollo de los testículos, dentro de los testículos, básicamente tenemos tres estructuras importantes a recordar: los túbulos seminíferos, la red de testis y la túnica albuginia, ¿sí? Entonces, vamos a ver de dónde se originan los túbulos seminíferos, de dónde viene la red de testis y de dónde viene la túnica albuginia. Bien. Entonces, tenemos aquí, ya hemos dicho, nuestra gónada indiferenciada, que tiene cordones sexuales primitivos o primarios, ¿no? Tenemos cordones sexuales primitivos. Hasta aquí es la gónada indiferenciada. Bien, entonces tenemos el gen, el SRI, hay un factor determinante testicular. ¿Qué es lo que sucede acá? Entonces, estos cordones sexuales primitivos, primero que han desarrollado, digamos, hacia la parte medular y han dado lugar a otros cordones, estos de acá empiezan a desaparecer, van regresionando, van desapareciendo. ¿Y qué es lo que se van desarrollando? En el caso de estos cordones sexuales primarios, se van desarrollando los cordones testiculares o medulares. Y estos cordones testiculares o medulares son el origen embriológico de los túbulos seminíferos, ¿sí? Entonces, ¿de dónde vienen los túbulos seminíferos? De los cordones testiculares o medulares. La parte más final de estos cordones testiculares dan origen a la red de testis. Ustedes también van a, de repente cuando lean, van a observar que aquí se forman túbulos seminíferos, túbulos rectos y luego viene la red de testis. Pero todas esas estructuras tienen su origen embriológico en los cordones medulares
ovulares o testiculares. Dentro del testículo tenemos a esta túnica de aquí, que es la túnica albuginia. Esta túnica albuginia está constituida fundamentalmente de tejido conectivo fibroso. Entonces, hasta ahí tenemos nuestro testículo. Túbulos seminíferos, red de testis en desarrollo y la túnica albuginia. Esta túnica albuginia, como ustedes pueden observar, separa el epitelio celómico de los cordones corticales o medulares. Hasta aquí tenemos el testículo. Pero el testículo termina ahí, no, porque ¿quién se forma? ¿Quiénes se forman aquí dentro de los túbulos seminíferos? ¿O qué se dan? Los espermatozoides. O sea, se da lugar a la espermatogénesis. ¿Y estos espermatozoides tienen que quedarse acá? No, tienen que ser expulsados. Por lo tanto, esta gónada tiene que estar en contacto, o se tiene que desarrollar paralelamente una serie de conductos por donde tiene que ser expulsado, ¿no?, esos espermatozoides que se han formado. Entonces, tenemos el testículo. Acá está, ya se formó nuestra gónada testicular. Cercano a esta gónada, ¿a quién tenemos? Al conducto mesonéfrico, conducto de Wolff. Entonces, ya hemos mencionado en las diapositivas iniciales que de todo ese riñón mesonéfrico se quedan estos conductos, ¿no?, estos conductos mesonéfricos, o túbulos, perdón, se quedan estos túbulos mesonéfricos y se queda el conducto mesonéfrico. ¿A qué da lugar o qué se desarrolla a partir de esta estructura mesonéfrica? Vamos a ver ahí. Bien, ahí tenemos lo que ya habíamos mencionado. Vamos a ver, creo que más adelante está la otra diapositiva. Ya, entonces, tenemos nuestra gónada testicular, ¿no?, el testículo, hasta la red de testis. Entonces, en la gónada testicular vamos a encontrarnos hasta la red de testis. Tenemos el conducto mesonéfrico. A partir de ese conducto mesonéfrico se van a dar lugar al desarrollo de estos túbulos excretorios mesonéfricos. Estos túbulos excretorios mesonéfricos van a ser el punto de origen embriológico de los conductos eferentes. Y estos conductos eferentes, ¿con quién entran en contacto? Con la red de testis, o sea, con esa red testicular. Luego tenemos el conducto mesonéfrico. De este conducto mesonéfrico, ¿qué se va a originar? Tenemos el epidídico, el conducto deferente, la vesícula seminal y el conducto eyaculatorio. Todo eso se forma del conducto mesonéfrico. Ahora, bueno, a nivel de los túbulos seminíferos vamos a tener dos tipos de células importantes, ¿no? A nivel de ese túbulo tenemos las células de Sertoli, ¿no es cierto? Estas células de Sertoli se van a formar a partir de células del cordón testicular o cordón medular. Hay algunas de estas células de este cordón se van a diferenciar y dan lugar al desarrollo de las células de Sertoli. ¿A quién encontramos también en los túbulos seminíferos? A las células terminales primitivas o binarias, porque a partir de esas se van a desarrollar bien las espermatogonias, porque ahí se desarrollan, se producen los espermatozoides, ¿cierto? Bien, algunas de las células de la función algunas de las funciones de las células de Sertoli, y eso es lo que ya habíamos mencionado, ¿ya? Ahora, en relación a la diferenciación del ovario, el testículo más o menos se va a desarrollar
alrededor de la séptima semana. Alrededor de la séptima semana. En cambio, el ovario tiene un desarrollo un poco más tardío. Se va a desarrollar alrededor de la 10ª semana. Para el desarrollo de los ovarios necesitamos, como ya hemos mencionado, que no haya cromosoma Y, o sea, no hay factor determinante testicular, y necesitamos de las células germinales primordiales. Aquí sí son muy importantes la presencia de las células germinales primordiales, porque a partir de ellas, en conjunto con las células del cordón cortical, se van a desarrollar los folículos primordiales. Bien, entonces, nuevamente repitiendo, tenemos nuestra gónada indiferencial, que está constituido por los cordones sexuales primitivos, ¿cierto? Hasta ahí hemos dicho gónada indiferencial. No hay cromosoma Y, llegan las células germinales primordiales con su carga genética XX, ¿qué es lo que van a inducir? Que se desintegren, ¿no es cierto? Que se resuelvan, se desintegren estos cordones sexuales primitivos. Y en su reemplazo, ¿qué se van a desarrollar? Se van a desarrollar cordones corticales. Cordones corticales. En el caso de los varones no tienen cordones corticales, ¿cierto? Tienen cordones medulares o testiculares. En el caso de la mujer no hay cordones medulares, pero sí hay cordones corticales. Entonces, recordemos nada más para poder seguir una ilación. Los ovarios periféricamente están constituidos por la corteza. Y en la parte central aquí tenemos a la médula, ¿cierto? Entonces, a nivel del desarrollo de esta gónada ovárica, tenemos los cordones corticales, como el nombre lo dice, se desarrollan a nivel de ¿dónde? De la corteza de esta gónada, de la corteza. Bien, ¿qué sucede con las células de estos cordones corticales? Empiezan a separarse. Las células de esos cordones corticales empiezan a separarse y estas células se van a diferenciar en células foliculares, ¿no? Para lograr una relación. Se desintegra, se separa y estas células constituyen, se diferencian en células foliculares. Ya hemos dicho que acá es importante la presencia de las células germinales primordiales. Estas células germinales primordiales se van a diferenciar en ovogonias, ¿cierto? Pero estas ovogonias están libres en el ovario, no, están rodeadas de una célula, de un grupo, de una capa de células. Están rodeadas de células foliculares. Y esas células foliculares, ¿de dónde provienen? De las células de los cordones corticales. Entonces vamos a ver la siguiente imagen. Acá tenemos, se desintegró, estas células de los cordones corticales empezaron a separarse, se desarrollaron las células foliculares a partir de esas células de los cordones corticales y empezaron a formar una capa de células foliculares alrededor de las ovogonias, o sea, de estas células germinales primordiales, ¿no? De las ovogonias. De tal manera que se empezaron a desarrollar, ¿qué cosa? ¿Cómo se llaman estas estructuras en el embrión? Folículos primordiales. Porque recuerden ustedes que nosotras las mujeres nacemos con ¿qué? Nacemos con folículos primordiales. Entonces, ahí están nuestros folículos, cómo se han desarrollado. Los folículos primordiales. Alrededor de la semana 16, ya tenemos o se empiezan a desarrollar esos folículos primordiales. Bien, entonces acá tenemos nuestra gónada, ¿no? Tenemos el ovario, en el caso de la mujer. A nivel cortical vamos a tener el desarrollo de los folículos primordiales. Aquí vamos a tener este epitelio, que es el epitelio superficial. Ese epitelio superficial
¿De dónde ha provenido? Del epitelio celular. Muy bien. Entonces, acá tenemos al conducto mesonéfrico. En el caso de la mujer, ¿realizará alguna o desarrollará alguna estructura? No. Este conducto mesonéfrico desaparece. ¿Quién va a persistir? El conducto paramesonéfrico, para el desarrollo de los genitales internos femeninos. Bien, entonces ya hemos visto cómo se desarrolla el testículo y ya hemos visto cómo se desarrolla el ovario. Primero fueron gónadas indiferentes, luego ya se diferenciaron. El testículo se diferencia un poco más temprano, alrededor de la 7ª semana. En cambio, el ovario se diferencia un poquito más tardíamente, alrededor de la 10ª semana. ¿Cierto? A nivel de la gónada testicular, vamos a tener el desarrollo de los túbulos seminíferos y de la red de testis. Hasta ahí nos quedamos. En el caso de la gónada ovárica, tenemos la corteza con los folículos primordiales. Los cordones que pueden estar a nivel medular, todo va a desaparecer. ¿Cierto? Y solamente es meseno. Bien, entonces acá lo que habíamos mencionado, ya tenemos las gónadas. Ahora nos vamos a enfocar en los conductos genitales. Tenemos, ya sabemos, dos conductos genitales, el de Wolf y el de Müller. En el hombre, el que se desarrolla es el de Wolf, y en la mujer, el que se desarrolla es el de Müller. Entonces, inicialmente, tanto el embrión masculino como el femenino, hemos dicho, tienen los dos pares de conductos, ¿cierto? El embrión masculino tiene conductos inicialmente, antes de la 7ª semana, tiene conducto de Wolf y tiene conducto de Müller. Lo mismo sucede en la mujer. También tienen los dos conductos. Bien, entonces este cuadro, más o menos para darnos una idea, ya tenemos el desarrollo, se va desarrollando los testículos, ¿de acuerdo? En el caso del varón. A nivel de los testículos, básicamente tenemos esas dos células importantes, la célula de Sertoli y la célula de Leydig. Ya hemos dicho que las células de Sertoli van a sintetizar la hormona antimülleriana y la célula de Leydig la testosterona. Bien, la hormona antimülleriana, su mismo nombre lo dice, antimülleriana, inhibe el desarrollo del conducto de Müller. En el caso de la testosterona, esta testosterona que es producida por la célula de Leydig es importante porque estimula el desarrollo de ¿quién? Estimula el desarrollo del conducto mesonéfrico, ¿no? Fundamentalmente el desarrollo del conducto mesonéfrico. ¿Para qué? Para que a partir de ese conducto mesonéfrico se formen los conductos deferentes, siguiendo anatómicamente, ¿no? Se formen los conductos deferentes, el epidídimo, el conducto deferente, la vesícula seminal y el conducto eyaculador. Todos esos conductos van a derivar del mesonéfrico. ¿Y gracias a quién? A la acción de la testosterona. Ahora, esta testosterona, por acción de la 5-alfa reductasa, da lugar a la dihidrotestosterona. Y esta dihidrotestosterona es importante porque va a permitir el desarrollo de los genitales externos en el varón, es decir, del pene, del escroto, de la próstata, ¿no? Ya, en el caso de los ovarios, las células foliculares empiezan a sintetizar ¿qué cosa? Estrógenos. Y esos estrógenos van a ser importantes para que se dé lugar al desarrollo a partir del conducto paramesonéfrico de la trompa de Falopio, del cuerpo uterino y del tercio superior de la vagina. Por otro lado, esos estrógenos también son importantes para desarrollar los genitales externos, estimula el desarrollo de los genitales externos. Bien, ahora vamos a ver muy rápidamente cada conducto, lo que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, hasta la red de testis es gónada masculina.
hasta la red de peces. Todos estos otros conductos de acá se van a desarrollar a partir del conducto mesonéfrico. ¿Por acción de quién? Por acción de la testosterona, ¿no? Bajo la influencia de la testosterona. Esos 5 conductos que vemos ahí se van a desarrollar a partir del conducto mesonéfrico. En relación a los genitales internos femeninos, ya sabemos que los genitales internos femeninos, aparte de las gónadas ováricas, tenemos al útero. Y el útero está constituido, yendo de abajo hacia arriba, por el cuello del útero, el cuerpo del útero y las trompas de falopio, ¿cierto? Bien, entonces, este conducto paramesonéfrico se divide en 3 partes. Tenemos la porción vertical no fusionada, la porción horizontal no fusionada y la porción más caudal fusionada. Entonces, toda esta porción no fusionada, ¿a quién dará lugar? ¿A quién va a desarrollar? ¿Pero qué parte del útero? No, mira. ¿Tiene forma de quién? Exacto. Toda esta parte no fusionada va a formar a las trompas de falopio. Y esta parte fusionada dará lugar al cuerpo, al cuello y al tercio superior de la vagina. Lo que les mencionaba ahí en esta gráfica. Ahora, en relación al desarrollo del canal vaginal. Bien, entonces ya hemos visto que parte del canal vaginal se desarrolla a partir del conducto paramesonéfrico, de la porción fusionada del conducto paramesonéfrico. Entonces tenemos que la porción fusionada de ese conducto paramesonéfrico, cuando se pone en contacto con el seno urogenital, induce al desarrollo del tubérculo sinusal. A partir de este tubérculo sinusal se desarrollan los bulbos sinovaginales. Estos van a crecer y finalmente se van a fusionar. De la fusión de estos bulbos sinovaginales vamos a tener la placa vaginal. Inicialmente se le denomina placa, ¿por qué? Porque está cerrada, ¿no? Es todo un cordón sólido. Pero luego hay apoptosis y se forma el lumen de la vagina. Ahora, en relación a los genitales externos, igualmente los genitales externos pasan por una etapa indiferenciada, que a partir de la 7ª semana ya se empiezan a diferenciar. ¿A qué edad gestacional, a qué edad de vida intrauterina se da lugar la diferenciación completa? A las 12 semanas. Entonces, a las 12 semanas ya tenemos una diferenciación total de los genitales externos de un varoncito en relación a una mujercita, ¿no? Pero a partir de la 7ª semana ya se empieza esa diferenciación, pero culmina a las 12 semanas. Bien, finalmente, en relación al desarrollo de los genitales externos, básicamente tenemos que recordar tres estructuras embriológicas: el tubérculo genital, los pliegues uretrales y las tumefacciones o hinchazones labioescrotales, ¿no? Tenemos que recordar esas tres estructuras. Bien, en relación a los genitales masculinos, el tubérculo genital será el origen embriológico del pene, ¿no es cierto? El tubérculo genital. Tenemos luego las tumefacciones o hinchazones labioescrotales. Esas van a crecer y finalmente se van a fusionar.
¿Para formar qué? Para formar la bolsa escrotal. El otro, digamos, la otra estructura embriológica que tenemos que recordar es los pliegues uretrales. Estos pliegues uretrales se van a fusionar para formar ¿qué? La uretra peniana. La uretra peniana, ¿no? El sitio donde se han fusionado estos pliegues uretrales y se ve externamente se conoce con el nombre de rafe de piel. Ahora, en relación a los genitales femeninos, entonces también tenemos la etapa indiferente, también tenemos que recordar las mismas estructuras, pero en el caso de la mujer, ¿qué se desarrolla? El tubérculo genital, ¿qué desarrollará? El clítoris, ¿no es cierto? Los labios escrotales, esas hinchazones escrotales, van a formar los labios mayores. No se van a fusionar como en el caso del varón. En el caso del varón, estas tumefacciones sí se crecen, se fusionan para formar la bolsa escrotal. En el caso de la mujer, crecen pero permanecen separadas, dando lugar al desarrollo de los labios mayores. El pliegue uretral permanece pequeño, reducido en comparación a los labios, a las tumefacciones, a estas incisiones labios escrotales, y darán lugar al desarrollo de los labios menores, ¿no? Lo que en el caso del varón da lugar al desarrollo de la uretra peniana, ¿cierto? Entonces más o menos hay que hacer una analogía. En relación al desarrollo del testículo y de los ovarios, ¿de qué estructura embriológica tenemos que recordar para el descenso de los testículos? Del gubernáculo, ¿sí? Entonces, a medida que va creciendo la cavidad abdominal va creciendo, la pelvis se va reduciendo en tamaño en comparación a la cavidad abdominal. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Una retracción de este gubernáculo. Se retrae tanto que se hace exterior, ¿no? O sea, tiene que jalar el testículo hasta las bolsas escrotales. Finalmente, tenemos esto de acá, el gubernáculo que ha traccionado a este testículo hacia la parte exterior, a las bolsas escrotales. Finalmente se queda reducido en esta parte más pequeñita que simplemente se le conoce como un ligamento en la base del escroto. En el caso del descenso del ovario, el ovario también desciende, pero su descenso es, digamos, un trayecto mucho menor en comparación al del testículo, porque de hecho, ¿no? Los ovarios son genitales internos, están dentro. En cambio, en el caso del testículo, pues son externos. Entonces, el descenso es mucho menor y finalmente se van a ubicar a nivel de la fosita ovárica. Bien, chicos, una clase larga, espero que más o menos haya servido. Bueno, veamos, ¿alguna pregunta? Sé que